Ocurrió lo que en teoría no debería haber ocurrido, según las versiones de los implicados en este proceso en el caso de Independencia Judicial. Finalmente han sido convocados a juicio, fueron llamados ayer a juicio tanto su defendida como el resto de procesados en este caso de presunta obstrucción a la justicia. ¿Cómo han recibido este paso dado por el tribunal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, un gusto para mí poder compartir con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, desde el plano profesional lo hemos recibido con absoluta indignación, indignación completa. Y desde el plano personal, con cierto temor, con terror, de que este tipo de jueces blandengues, y lo digo categóricamente, tengan en sus manos los juicios más importantes de la República del Ecuador. Porque al final de la jornada terminan resolviendo no para la verdad, que es el fin último del proceso penal, sino para determinados intereses y para fomentar el escándalo, para generar una suerte de persecución judicial sistemática en contra de personas que nada tienen que ver en este proceso, como por ejemplo la doctora Maribel Barreno. Entonces, estamos realmente horrorizados, hemos escuchado una resolución absolutamente contradictoria, vacía de argumentos y forzada por los cuatro extremos, precisamente para dictar un auto de llamamiento a juicio en contra de una persona que no tiene ningún tipo de participación, que no ha cometido ningún acto delictivo y que penosamente está en el paredón de la justicia solamente por venganzas o animadversiones de carácter personal. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Esas venganzas y animadversión de carácter personal es de quién en contra de quién? De la fiscal general del Estado, pues. Es la persona que de alguna forma creo que le ha jurado venganza a la doctora Barreno, la ha perseguido por donde ha podido y claro, se ha movido el aparataje judicial a favor de esta funcionaria, de la fiscal general, a la cual obviamente los jueces le hacen la venia. Ese es parte del conocimiento, creo que general en este momento de la opinión pública incluso, pero lo grave es que los gremios de abogados, los gremios de profesionales, de alguna forma se hagan los de la vista gorda con este tema, ¿no? Es gravísimo porque al final de la jornada todos conocemos lo que está pasando en el país, todos sabemos lo que sucede en el país, pero nos hacemos los hipócritas. Yo siempre digo esto, ¿no? La sociedad de los hipócritas es la que prima en el Ecuador y eso es lo que no permite que salgamos de la ausencia de institucionalidad que tenemos. Esto es lo que no nos permite avanzar, dar un paso hacia adelante y ojalá encontrar ese progreso tan anhelado, porque tenemos en este momento por parte de Fiscalía 3 o 4 posicionados que son los únicos que sirven, los únicos que valen. Pero hay otros casos que se dejan de lado, pero hay otros temas que incluso son más graves, pero que no se comunican de la misma forma o con la misma potencia que sí se comunican estos otros casos. En definitiva, acá lo que han querido en el caso de Independencia Judicial es un auto de llamamiento a juicio para nuevamente exponer a la doctora Maribel Barreno como la persona que habría generado alguna circunstancia en el Consejo de la Judicatura. Y eso no es correcto. No se puede permitir que a una persona se la persiga de una manera absolutamente desproporcionada, injustificada, pero además infame, Alexis. Abogado Gallegos, ¿por qué el juez, el que usted ha calificado como blandengue, no debía haber llamado a juicio? Por una simple razón, Licenia. Mire, si la Fiscalía dice que el señor Terán y el señor Muñoz interfirieron en la libertad de actuación del juez Macías, al que ya me voy a referir más adelante, con la suspensión y con la destitución emitida por el Consejo de la Judicatura con el voto de estos dos vocales, entonces resulta irracional meterle en el mismo saco a la doctora Barreno cuando ella no votó a favor ni de la suspensión ni de la destitución, pues, sino se abstuvo. Es decir, a los dos primeros, a Terán y a Muñoz, los llamo a juicio. Bueno, al uno ya le condenaron con un procedimiento abreviado bastante extraño, pero en definitiva a los dos les adscribo la responsabilidad por la suspensión y por la destitución y por haber votado de manera afirmativa. ¿Cómo es que le meto en el mismo saco a la doctora Barreno si ella no votó de manera afirmativa? Ella se abstuvo, es decir, se inhibió, en otras palabras, de conocer las causas del juez Macías. Entonces, mire, primero hay algunos aspectos que puntualizar, ¿no? La Fiscalía General del Estado está protegiendo y solapando a un juez, primero que ha sido mencionado en el caso Metástasis, como es este señor Macías. No se olvide que por ahí hubo un testigo con nombre y apellido, el Iván Angulo, que dijo que le entregó en 2 ocasiones dinero, $60,000 primero y luego $8,000
para ahí sí manipular algunas decisiones judiciales que estaban bajo su competencia. Y no ha pasado nada, es un testigo protegido, ojo, que rindió testimonio en el caso Metástasis. Entonces yo me pregunto y le pregunto a la ciudadanía, bueno, ¿qué testimonios hay que creer, pues? O sea, ¿creemos los de los unos o creemos los de los otros? ¿O creemos solo el 50% de un testimonio y el otro 50% lo descartamos porque no me conviene o porque ataca o porque afecta de manera directa a un juez que para Fiscalía General del Estado era muy cómodo? Entonces, yo creo que hay que empezar a hablar a las cosas como son, ¿no? A las cosas por su nombre. Segundo, la Fiscalía lo que está haciendo acá es afectar la potestad disciplinaria que tiene el Consejo de la Judicatura. Pero si este proceso no nace porque a la doctora Barrio no le da la gana, nace porque el señor Esteban Celi, procesado en el caso Las Torres, presenta una denuncia en contra del juez Macías. Esa es la motivación que da origen a este procesamiento administrativo en el Consejo de la Judicatura. Consecuentemente, no es parte de la voluntad de la doctora Barreno que el juez Macías sea suspendido, independientemente de que no tomó partida en la decisión. Ojo con eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Fiscalía? Ah, ok, le ponen una denuncia administrativa al juez Macías, que me resulta a mí muy cómodo para mis intereses, inmediatamente obstrucción a la justicia. Pero vaya a ver cuántos jueces hay ahora mismo que están siendo procesados administrativamente y el Consejo y la Fiscalía General del Estado no le interesa. Claro, entonces defienden, o sea, deliberadamente determinados intereses y eso es preocupante porque además hay medios de comunicación que replican y que posicionan este tipo de mensajes y que yo creo que esto es lo que debemos corregir en la República, ¿no? No puede haber este tipo de verdades que están posicionadas a partir de la subinformación o la desinformación como categorías distintas a la información pura y pulcra como tal. Ahora, doctor, hay algo que llama poderosamente la atención y quiero atar este proceso judicial con el juicio político que no derivó en la censura de la doctora Barreno y del doctor Terán, más sí en la de Muñoz. Pero en ambos casos se pretende sancionar a dos ex vocales de la Judicatura por hacer lo que les corresponde, pues, porque digamos, al ser el máximo organismo de administración del sistema judicial, una de las cosas que le compete al Consejo de la Judicatura y a los consejeros es el abrir sumarios administrativos, el control disciplinario de los jueces, el emitir también sanciones a jueces por malos comportamientos, por comportamientos irregulares o ilegales. Es decir, les van a sancionar por hacer lo que les correspondía, por un lado. Y lo otro, doctor, usted ha señalado este episodio tan interesante del testimonio de Gélibe Angulo, ¿no? De alias de Estimado, quien además se ha beneficiado con una rebaja de su pena por ser disque cooperador eficaz de la Fiscalía, que termina involucrando al juez Macías e incluso a la mamá del juez Macías, ¿no? Quien habría recibido algún contrato de trabajo en la municipalidad de Manta, pero resulta que contra el juez Macías no hay ningún proceso abierto. Mire, acá viene lo grave, Alexis. Primero, a ver, la doctora Barreno no podía haber recibido censura política porque de hecho algunos de los cargos incluso planteados por el interpelante Peñafiel tenían ocasión temporal o estaban sujetos a un ámbito temporal cuando la doctora Barreno ya dejó de ser vocal del Consejo de la Judicatura. Segundo, el único cargo que persistía era el tema de la supuesta recusación y la supuesta obstrucción a la justicia del juez Macías, que ya voy a explicar por qué no es una obstrucción. Primero, a ver, se dice que es obstrucción porque la doctora Barreno decidió recusar al juez Macías porque consideraba que el juez Macías estaba parcializado. Claro, no nos olvidemos de ese juez que incluso salió a dar gira de medios, a descalificar a los miembros del Consejo de la Judicatura y particularmente a la doctora Barreno, siendo ese el mismo juez que debía conocer el proceso penal de la doctora Barreno. Yo creo que cualquier ciudadano en esas consideraciones se sentiría obviamente afectado en una garantía fundamental como es que le juzgue un juez imparcial a una persona. Yo no puedo aceptar que una persona salga a los medios a desacreditarme y que sea esa misma persona la que tenga que resolver mi situación jurídica en el ámbito penal, primero. Segundo, no había obstrucción a la justicia porque recusar a un juez que uno considera que es parcializado es un derecho y además se canaliza a través de una herramienta procesal que se llama recusación. Consecuentemente, esa acción no puede ser concebida como una acción idónea para poder obstruir la administración de justicia como tal. Sin embargo, el juez ha acogido ese argumento absolutamente vacío y tirado a los cabellos. Tercero, Alexis,
La doctora Barreno, por estas dos razones, no podía ser censurada por el tema del doctor Macías. Pero algo que es más importante en el procesamiento político, la doctora Barreno no podía ser censurada porque además hay otra persona que incluso ni siquiera fue llamada al juicio político, que no ha sido procesada penalmente, en este caso obstrucción a la justicia, y que actuó de la misma forma dentro del mismo órgano colegiado que la doctora Barreno. Me refiero al doctor Juan José Morillo, que hizo exactamente lo mismo que la doctora Barreno, pero por una extraña razón no está ni en el enjuiciamiento político y por una extraña razón tampoco está procesado penalmente en el caso de obstrucción a la justicia, a pesar de que hizo exactamente lo ¿Y mismo. por qué? Ojo, ¿Y cuál es esa extraña razón por la que este juez que hizo lo mismo que la doctora Barreno no ha sido ni procesado bueno, ni nada? la persecución judicial sistemática por parte de la Fiscalía, pues no se olviden ustedes que un tiempo atrás, en el proceso denominado caso Vocales, la Fiscalía ya mostró esa selectividad con la doctora Barreno cuando decidió pedirle prisión preventiva únicamente a ella, a pesar de que habían 5 procesados más en la palestra. Entonces, eso es gravísimo. Además, en ese caso, en el que se le dictó prisión preventiva, y coincidencialmente, fíjense ustedes, por este mismo juez, por este juez Macías, que lo que hizo fue desplegar venganza judicial y no administrar justicia, la Corte Nacional de Justicia en doble instancia se pronunció y dijo que este evento era un evento, esta resolución era una resolución absolutamente inmotivada y además arbitraria, porque obedecía a patrones propios del juez, a consideraciones propias del juez y no a consideraciones de las tablas procesales. Entonces, esto es gravísimo y esto es muy preocupante, Alexis, porque al final de la jornada se le está haciendo un tratamiento y una persecución especial a la doctora Barreno por parte de la Fiscalía y con la anuencia de determinados jueces que, insisto, responden a este tipo de pretensiones, que no administran justicia. Fíjese, el día de ayer escuchamos la resolución realmente pasmados. El juez termina forzando el tipo penal para de alguna forma tratar de acomodar la responsabilidad de la doctora Barreno. El juez dice, mire, voy a explicar esto muy brevemente, el tipo penal exige que la obstrucción a la justicia por parte de cualquier persona sea en el marco de un proceso judicial. En materia penal, ¿cuándo arranca un proceso judicial? Con la audiencia de formulación de cargos. Es en donde de ahí en adelante el juez empieza a tener participación. Ok, para mayo del año 2023, cuando se suspende al doctor Macías y cuando, según Fiscalía, se comete el primer evento de obstrucción a la justicia, le cuento a Alexis y Ciudadanía para que se caigan de la silla que el proceso penal de la doctora Barreno no había iniciado, es decir, no teníamos oficialmente un proceso judicial. La causa de la doctora Barreno estaba en investigación previa. Consecuentemente, no se cumple la exigencia del tipo penal respecto del escenario en el cual yo puedo cometer el delito de obstrucción a la justicia, solo en un proceso judicial. Sin embargo, el juez el día de ayer dice que si bien es cierto, la investigación previa no es parte de un proceso judicial, es inminente que el proceso judicial se iba a iniciar en el mes de mayo y que por lo tanto entonces ese escenario fáctico también está cubierto por el tipo penal. Pero insisto, forzando y estirando la interpretación en materia penal, situación que no es admisible, Alexis. Los tipos penales deben interpretarse de manera literal, dice la propia norma. Consecuentemente, este juez no podía acomodar el escenario procesal para poder involucrar a la doctora Maribel Barreno. Segundo hecho importante, Alexis y Ciudadanía. Se dice que la doctora Barreno en el segundo episodio fáctico tiene responsabilidad o participación porque ella votó a favor de la reconsideración para la moción de la supuesta destitución del juez Walter Macías, y esto es incorrecto. La doctora Barreno votó a favor de la reconsideración para poder justificar la motivación de la abstención de su voto, porque no se olviden que tanto en la suspensión como en la destitución la doctora Barreno se abstuvo, es decir, no tomó la decisión ni de suspender ni de destituir a Macías. Pero en la sesión de destitución del señor Macías, la doctora Barreno lo que termina haciendo es votar a favor de la reconsideración porque el vocal Muñoz, que ahora ya está condenado con una condena bastante benévola a sus intereses, pide que obviamente justifiquen y que motiven la decisión de su voto. Frente a esa postura de motivar la decisión de su abstención, la doctora Barreno vota a favor para poder motivarla precisamente. Y luego, la Fiscalía General del Estado dice que no podía haber votado por la reconsideración para justificar su voto y que por eso es responsable. Argumento que termina siendo acogido por parte de este juez. Entonces es impresentable. Pero miren ustedes la conclusión a la que arriba la justicia el día de ayer. El doctor Terán y el doctor Muñoz votaron por la suspensión y votaron por la destitución, con lo cual se interfirió en la capacidad de actuación de Macías. Eso dice el juez del día de ayer.
Y para meter en el mismo saco a la doctora Barreno dice, bueno, la doctora Barreno no votó a favor, se abstuvo, si bien es cierto, no tomó partida en la decisión, pero la doctora Barreno tenía bajo su control los expedientes disciplinarios del doctor Macías. Cuando, incluso siendo verdad ese evento, que la doctora Barreno hubiese tenido todo el interés del mundo y toda la animadversión en contra de Macías, incluso esa no es parte de la exigencia del tipo penal. El tipo penal exige que usted tome partida en la decisión de interferir como tal en la capacidad de actuación del juez que estaba conociendo el caso Las Torres y el caso Vocales. Y esto acá no ha sucedido. Pero hay algo que es más grave, Alexis, para que ustedes vayan comprendiendo la dimensión de este asunto y por qué nuestra indignación. Se dice también que se cometió obstrucción a la justicia en el caso Las Torres. A ver, el caso Las Torres se resuelve el 10 de febrero del 2023. El juez Macías dictó la resolución el 10 de febrero del 2023 y la decisión de suspenderlo es de mayo del 2023. Consecuentemente, ¿cómo puedo obstruir a un juez que está resolviendo una causa en febrero y que ya decide en febrero sin nada más que actuar recién 2 meses después, en el mes de mayo? Entonces, esto es gravísimo, Alexis, porque terminamos forzando los presupuestos fácticos, terminamos exigiendo el presupuesto normativo para tratar de justificar lo que obviamente es una persecución judicial sistemática en contra de mi cliente. Doctor, abogado Gallego, usted mencionaba que la entonces vocal de la Judicatura, Maribel Barreno, habría recibido una denuncia en contra del juez Macías por el caso Las Torres. ¿En qué consistía esta denuncia? Bueno, ni siquiera la recibió la doctora Barreno porque hay que seguir un órgano regular en el Consejo de la Judicatura. Esteban Celi, procesado en el caso Las Torres y que fue sentenciado el 10 de febrero del 2023, presentó una denuncia en contra del juez Macías por cuanto consideraba que aquel había sustanciado el proceso cuando la competencia se encontraba suspendida. ¿Por qué? Porque uno de los jueces que integraba ese tribunal, Luis Adrián Rojas Calle, había sido recusado por uno de los sujetos procesales. Es decir, el tribunal no estaba integrado porque uno de los jueces estaba cuestionado y estaba en una demanda de recusación, y a pesar de eso, el juez Macías resolvió y sustanció la causa como tal, situación que en estricto derecho no lo podía haber hecho. Consecuentemente, esto motiva que el procesado en el caso Las Torres, Esteban Celi, presente una denuncia en contra del juez Macías por este tipo de actuaciones que son obviamente irregulares. Y luego, esta denuncia ingresa a través del Departamento de Control Disciplinario, sigue el trámite correspondiente, el trámite regular, y luego llega al conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, en donde, insisto, la doctora Maribel Barreno no toma partida. Y aquí quiero aclarar un punto que es importante. Mire, no es que el juez Walter Macías es el inmaculado, pues el impoluto, el que no tiene ningún tipo de denuncia por una irregularidad. De hecho, ya el propio Alexis ha mencionado a este testimonio que dejen muy mal predicamento a este juez, pero sobre todo a Fiscalía, que lo tiene sentado a su lado como supuesta víctima en este caso, cuando debería tenerle enfrente en calidad de investigado. Pero además hay otros eventos muy irregulares por parte de este juez que siguen llegando al Consejo de la Judicatura y que siguen llegando a conocimiento de este órgano administrativo de la función judicial, pero que sin embargo no pueden ser procesados, Alexis. ¿Y sabe por qué? ¿Qué denuncias hay en contra de Macías, aparte de las que conocemos de testimonio de Helibe Angulo? Mire, hay denuncias incluso de que se habría beneficiado de un documento falsificado con el que prácticamente se metió a ser juez de la Corte Nacional de Justicia, porque ese documento acreditaba que este señor pertenecía supuestamente a una determinada comuna y eso le daba obviamente un punto adicional. Cuando luego esa comuna, tenemos conocimiento extraoficialmente nosotros, ha acreditado que realmente esta situación, esta calidad de ser miembro de esta comuna no es correcta, no es cierta, Alexis. Y sin embargo, el Consejo de la Judicatura, esto es lo más grave, no puede procesar esos expedientes disciplinarios. ¿Sabe por qué? Porque en este proceso la Fiscalía General del Estado, para, insisto, solapar a este juez y para protegerlo, lo que hizo fue pedir expresamente que se le dictaran medidas de protección. Y entre esas medidas de protección, el juez lo que hizo fue decir, el Consejo de la Judicatura no procese ningún trámite administrativo, ninguna denuncia en contra del juez Macías. Entonces lo han blindado. Hace pocos días, el Consejo de la Judicatura, escuche esto, Alexis, el propio Consejo de la Judicatura pidió en este proceso de obstrucción a la justicia que se revisen las medidas de protección con absoluta razón por dos circunstancias. Primero, porque el juez Macías ya no es juez, pues. Entonces los hechos han cambiado, ya no hay por qué protegerlo, ya no está dentro de esa esfera peligro. Y segundo, porque quienes representaban un peligro para el juez Macías con estas actuaciones de investigaciones administrativas eran los vocales del Consejo de la Judicatura, que ahora ya no son vocales, es decir, Terán, Muñoz y Barreno.
Y el Consejo de la Judicatura en la audiencia le dijo expresamente al juez: señor juez, tenemos elementos nuevos que siguen llegando y que dan cuenta de irregularidades del juez Macías, y por eso pedimos que se levante la medida de protección para poder investigar y procesar a este juez. Y sin embargo, ¿sabe qué resolvió el día de ayer el juez? A pesar de que tenía la capacidad de revisar estas medidas de oficio, el juez dice: no, hay que seguir protegiendo al doctor Macías porque el Consejo de la Judicatura no ha presentado la documentación con la que se justifica que el juez dejó de ser juez y los vocales dejaron de ser vocales. Oiga, Alexis, en el derecho, los hechos públicos y notorios no se prueban porque ya están probados, porque son de dominio público. Y sin embargo, este blandengue, el día de ayer, lo que termina haciendo es, claro, solapando una vez más al juez, dejándole con las medidas de protección y fomentando la impunidad administrativa de este mal funcionario en el Consejo de la Judicatura, pues, porque el Consejo de la Judicatura lo quiere procesar administrativamente, pero no puede. Yo les voy a compartir, Alexis, los fragmentos de la resolución para que ustedes conozcan a detalle este horror que se cometió el día de ayer, y yo creo que obviamente incluso deberían hasta publicarlo, Alexis, deberían difundirlo, porque esto no puede pasar. El foro jurídico, los académicos tienen que pronunciarse frente a este tipo de arbitrariedades que están al margen del Estado de Derecho, que no representan a un Estado constitucional de derechos y de justicia. Y yo creo que debemos de alguna forma dejar de hacerle el juego a este tipo de poderes institucionales oscuros que están atrás de este tipo de circunstancias solamente para posicionar determinados mensajes y para perjudicar en ocasiones, incluso con fines electorales, a determinados personajes o a determinados actores como tal. En esta nueva etapa, ya en la etapa de juicio como tal, es otro tribunal el que se va a encargar del caso, es el mismo, y ¿qué esperan que ocurra en esta fase? Mire, ahora pasará el proceso a la sala de sorteos. Esperamos que los jueces que aboquen conocimiento de este proceso sean jueces absolutamente imparciales, que no respondan a este tipo de poderes. No tenemos, les soy honesto, Alexis y Licenia, no tenemos confianza en la justicia, más con todas estas publicaciones y estas revelaciones de última data sobre vinculaciones incluso de un personaje que recién cayó preso, como es este señor Hernández, que estaría vinculado y que sería el operador de determinados jueces en la Corte Nacional. No tenemos confianza, no podemos tener confianza cuando vemos que estos personajes caen presos, se entregan, rinden testimonios anticipados, tuercen la verdad a conveniencia de unos pocos. Entonces, a nosotros realmente, le digo, nos causa profunda decepción este tema. Sin embargo, pues bueno, esperamos encontrar esa luz al final del túnel que nos brinde alguna especie de, por lo menos, seguridad de un trato equitativo, igualitario en el proceso, y que ojalá los jueces respondan y tengan las cualidades y las virtudes propias de un juez, de un administrador de justicia, y respondan obviamente a la búsqueda de la verdad en esta causa, porque la doctora Barreno no tiene absoluta participación en este proceso penal que ha nacido viciado, que se ha sostenido de manera absolutamente infundada, y obviamente con la participación de estos jueces blandengues que lo único que hacen es evidentemente forzar y forjar, incluso en algunos casos, determinados presupuestos para poder tener en el paredón de la justicia personas que son absolutamente inocentes. En esta fase del proceso como tal en el juicio, ¿la Fiscalía podría pedir o solicitar un cambio de medidas cautelares contra la doctora Barreno o no? Solo si la doctora Barreno llegara a incumplir las medidas cautelares que se han dictado en su contra, como la presentación periódica y prohibición de salida del país. Sin embargo, esto no va a suceder porque la doctora Barreno es la más interesada en que esto se dilucide, que esto se conozca, obviamente ante un tribunal imparcial, ante jueces que, insisto, tengan las virtudes propias para administrar justicia y lógicamente pues obtener un resultado favorable, que no puede ser de otra manera, porque no puedo meter en el mismo saco al que tiró del gatillo y al que estuvo simplemente observando como tal. Es una locura, es una aberración jurídica lo que ha sucedido acá, pero claro, lo entendemos desde la desinstitucionalización que tenemos en el sistema judicial, desde, voy a ser un poco grotesco en el término, pero creo que es lo que mejor define, desde la podredumbre del sistema judicial que tenemos. Creo que es entendible y es lógico que haya sucedido esto en contra de la doctora Barreno. Ojalá los pocos jueces rescatables que quedan sean los que se encarguen de resolver este caso y lo hagan respecto de las tablas procesales y no de determinadas presiones inusuales que penosamente se han vuelto habituales en el sistema de justicia. Ahora, doctor, para cerrar, porque se nos va terminando el tiempo, no quisiera dejar de mencionar un hecho que usted hace un momento también
lo citaba, y es la captura de este sujeto, Michael Hernández. Hay quienes consideran que este señor era operador de las cabezas del sistema judicial del país. Y hay algunos testimonios que no han sido analizados a profundidad y que deberían ser investigados, producto de lo que se mencionó durante las comparecencias tanto de la doctora Barreno como del doctor Wilman Terán durante el juicio político en la Asamblea, ¿no? De que hubo presiones del más alto nivel, de quien era en ese momento cabeza de la Corte Nacional de Justicia, en casos como el caso Sobornos, que nada tienen que ver con esto, pero que dan cuenta también de la manipulación de la justicia en manos de determinadas personas, ¿no? ¿Qué tan clave puede resultar a esta hora para justamente ir auscultando esa podredumbre de la que usted hablaba? Existe en el sistema judicial la captura de este sujeto Hernández, y hasta dónde podríamos llegar si es que el hombre declara, ¿no? Ahora, también hay que ser muy conscientes de que este asunto de la cooperación eficaz se ha convertido en una suerte de alcahuetería para quienes operan de acuerdo a los intereses que tiene la Fiscalía. Miren, voy a empezar por lo último porque creo que es necesario aclarar este escenario. A ver, la cooperación eficaz primero se da solo en juicio, cuando un tribunal penal verifica que los datos y la información incorporada por el cooperador son ciertos, relevantes y llegaron a corroborarse en el proceso, ¿ok? No se pueden dar en etapa intermedia como se han dado penosamente acá. Entonces, están nulitando, están maleando procesalmente la causa, y obviamente eso correrá en perjuicio de las personas que están prácticamente pasándose la norma como una chicana. Primer asunto. Segundo asunto, a mí me llaman profundamente la atención que los testimonios son creídos solo en un 50-60% conforme a los intereses a los que obviamente convienen. Tercero, mire, lo que se dijo en la Asamblea Nacional por parte de Terán es gravísimo, pero además es un secreto a voces. ¿Quién no sabe del foro jurídico con nombres y apellidos quienes malearon la causa del caso Sobornos? Pues, ¿quién no conoce ese tema? Hace poco estábamos en la ciudad de Quito en una conversación con abogados y por ahí a lo lejos yo lograba escuchar incluso que daban el nombre de la persona, del profesional del derecho al que le tocó arrancar la pasta de ese cuaderno de Hello Kitty, precisamente porque ahí estaba la fecha de elaboración de ese cuaderno, ¿no? Esto es gravísimo lo que estoy diciendo, pero esto lo conoce todo el mundo, Alexis. ¿Y usted nos puede decir quién fue el abogado que hizo eso o no? Mire, no, yo no conozco, solamente se hacía referencias a un profesional del derecho, pero no conozco los nombres, pero es gravísimo porque en el fondo esto es cierto, todos los profesionales que participaron en ese proceso saben que esto es cierto. Segundo, no se olvide, Alexis, que hace muy poco, circuló un audio en donde hablaba el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, por lo menos se presume que era él, en donde él mismo decía que Daniela, refiriéndose, entiendo, a otra jueza de la Corte Nacional, hacía una locura en el proceso de casos Sobornos. Y luego se refería incluso a la fiscal general del Estado, a quien se presume que era la fiscal general del Estado, diciendo, es que esto está mal, es que están equivocadas. Y luego, coincidencialmente, resulta que es ese mismo personaje el que termina sentenciando el caso Sobornos, presuntamente él sería el que termina corrigiendo todo este tipo de circunstancias. Entonces, mire, es gravísimo porque estamos, digo yo, siempre en medio de dos bandos, ¿no? ¿Quién es más malo que el otro? Es el que termina predominando. Entonces, esto es grave porque al final de la jornada, si va Wilman Terán y dice, bueno, yo cedí a determinadas presiones para poder condenar y todo lo demás, por lo menos debería abrirse una investigación en la que, por supuesto, el principal investigado tiene que ser Terán, pues. Claro, porque él es el que termina cediendo a las presiones, pero claro, lejos de aquello tenemos que averiguar quién es la persona que presionaba. Claro. ¿A qué emisarios se refiere cuando dijo emisarios me visitaron y todo lo demás? Porque fíjese usted que todo esto es acreditable, pues no. Además, Terán dijo que tenía evidencia en tu teléfono celular y todo lo demás, pero insisto, han decidido de alguna forma demonizar las palabras de Terán y obviamente tratar de decir que está loco, que quiere forzar las cosas para beneficiar al correísmo y a un montón de cosas más, pero yo creo que esto debe ser motivo de investigación. Mire, Alexis, con esto quiero cerrar. Yo no soy correísta, ni mucho menos, ni me interesa lo que hagan los correístas, pero le voy a decir una cosa. Yo creo que ha existido una persecución marcada en contra de los correístas precisamente para tratar de anularles del panorama o de la palestra electoral.
Y eso es gravísimo. Yo siempre digo esto porque no podemos olvidar, no importa si yo soy fiscal general, si soy ministro del Interior, si soy presidente de la República, no podemos olvidar cuál es la dinámica de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestros gobernantes. El día de hoy, yo soy el que persigue porque yo detento el poder del Estado. Pero cuando yo me voy, vienen otros y me persiguen, soy yo el perseguido. Y eso ha venido sucediendo durante los últimos 20 años, Alexis. Y no podemos seguir en las mismas tónicas ni en las mismas dinámicas. Yo creo que hay que transparentar el gobierno, hay que transparentar la administración de justicia. Esto no puede seguir pasando. No puede ser que persigamos a una persona o que le endilguemos la culpa del muerto a una persona solo por perjudicarle con fines de carácter electoral. O sea, y aparte coger y armar todo un andamiaje de, entre comillas, medios que reproducen comunicación, porque no son medios de comunicación, porque no es gente calificada, porque no es gente que responde a principios deontológicos del periodismo como tal, sino responde a la billetera y al bolsillo de terceros. Entonces, yo creo, insisto, Alexis, que es fundamental en la República, primero, regular el contenido que se difunde a través de los medios de comunicación, de estas plataformas mediáticas, de las propias redes sociales, y más, para empezar un poco a depurar la información que vale la pena comunicar a las personas, para empezar a hablar un poco de la verdad y dejar de caer en estos sesgos que, fíjese, por ejemplo, en el caso de la doctora Barreno, son sesgos de incriminación. Le improntan ya un determinado mensaje, dicen que la doctora Barreno es parte prácticamente de una organización que se dedicó a delinquir en el Consejo de la Judicatura, salen medios como por ejemplo Notimundo y algunos otros medios más a replicar y a posicionar este mensaje y terminan contaminando la opinión pública. Yo lo digo categóricamente con nombres y apellidos, no tengo ningún tipo de inconveniente. Contaminan la opinión pública, generan una conmoción social y esa conmoción social lo que hace es generar presión a la administración de justicia para que el día de mañana no tenga salida. La doctora Barreno no tiene salida si estamos en una justicia presionada, maniatada y además en donde intervienen determinados personajes que incluso ignoran del derecho. Entonces, no tenemos salida, Alexis. Yo creo que hay que tocar de manera sensata todos estos temas e invitar, insisto, al gremio de abogados, a la academia, a determinados sectores incluso de la sociedad civil para que se involucren y para que formen parte de un nuevo proyecto que tenga como principio y como fin la verdad.